Localizado en Valladolid, el cuerpo sin vida de un joven en este parque de Laguna de Duero. Presentaba un golpe en la cabeza. La Guardia Civil lo investiga. Esta tarde se le va a practicar la autopsia. Hola, ¿cómo están? La actualidad de este jueves nos agita más allá del coronavirus. Hoy hay 683 positivos nuevos, son bastantes más que ayer. Los gobiernos de España y Castilla y León estudian ya la desescalada, pero la verdad les cuesta darnos detalles. Dicen que no estamos en eso ahora. Sí que sabemos el importe de las ayudas para empresas y trabajadores que hoy ha aprobado la Junta. Son 121 millones de euros. En este informativo además escucharemos a los opositores de educación, a los que la pandemia les ha dejado sin examen este año. Y veremos cómo la vida se abre paso, afortunadamente. 55 bebés han nacido en lo que llevamos de confinamiento en el hospital de Soria. Todos ellos libres de coronavirus. La actualidad, como decimos, nos ha sobresaltado muy temprano. A primera hora, la policía local ha encontrado en Laguna de Duero, en la provincia de Valladolid, el cuerpo sin vida de un joven. Nos vamos hasta allí en directo. Juan Díez, ha sido en el parque en el que tú te encuentras. ¿Sabemos qué es lo que ha podido pasar? Pues tenemos una última hora, Alejandra, y es que se ha identificado el cuerpo. Corresponde a un joven de 18 años con las iniciales DHS, aunque habrá que esperar a esta tarde a los resultados de la autopsia para conocer la causa de su fallecimiento. A primera hora de esta mañana la policía recibía una llamada del servicio de emergencias y se trasladaba hasta este punto, hasta este parque de la localidad de Laguna de Duero, en Valladolid. Aquí, cuando llegó, el cuerpo ya estaba sin vida. Y tras varias horas examinando la zona se decretaba el levantamiento del cadáver. Algunos vecinos nos han afirmado que se trata de una zona un tanto conflictiva, ya que algunas noches se producen intercambios de drogas, aunque no se puede descartar ninguna hipótesis hasta conocer los resultados de la autopsia de esta tarde. Poco antes de las 8 de la mañana, la Guardia Civil recibía la llamada del 112. En ella se alertaba de la presencia de una persona inconsciente en las inmediaciones de este polideportivo de Laguna de Duero, en Valladolid. Hasta aquí se trasladaba la policía local y las ambulancias, pero cuando llegaron encontraron el cuerpo sin vida. Lo previsto es que esta tarde se le haga la autopsia. Y hasta que no se le haga la autopsia no sabremos que si es que tiene algún otro tipo de herida, aparte del golpe en la cabeza, que es el que se percibe en estos momentos. No se descarta ninguna hipótesis y se investiga cuál puede ser el motivo de ese impacto. Tras acordonar la zona y buscar pruebas, la Guardia Civil levantaba el cadáver a las 10:30 de la mañana. Será la Policía Judicial quien se encargue de la investigación. No fue posible ayer atar cabos en el Congreso. No hay fecha todavía para la reunión que Sánchez pretendía hoy con Casado. No sabemos tampoco si la habrá finalmente, pero todo esto no ha frenado para nada los planes del presidente del Gobierno. Sánchez empieza a explorar con el resto de partidos políticos, Benjamín López, unos nuevos pactos de la Moncloa. Buenas tardes, Alejandra. Una denominación esa de pactos de la Moncloa con la que no están de acuerdo algunos partidos de la oposición, desde luego no el Partido Popular, tampoco Ciudadanos, a la espera de que Sánchez y Casado cierren una reunión que parece que será a principios de la próxima semana. Hoy el presidente tenía prisa por comenzar esa ronda de contacto. Ha sido media hora por videoconferencia con los grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Plural, en el que está Junts per Catalunya, entre otros. Después a la 1 se ha reunido con Inés Arrimadas de Ciudadanos y a la 1:30 con Pablo Echenique de Unidos Podemos. Esta tarde lo hará con el PNV, con Aitor Esteban, y mañana, ojo, se verá con el portavoz de H. Bildu. Es la primera vez que el presidente lo hace. También se verá con Esquerra y con el Grupo Mixto. Vox, como sabemos, se ha autoexcluido de esta ronda. Gracias, Benjamín. Pues también tenemos una última hora. Estamos pendientes de que comparezca ante los medios de comunicación la portavoz del Gobierno para informar precisamente del contenido de esa ronda de reuniones que hoy ha iniciado el presidente del Gobierno de forma telemática. Y en estas, Pablo Casado insiste en pactos puntuales. Hoy lo ha vuelto a decir en esta comparecencia sin preguntas. Está muy bien que hablemos de pactos a medio plazo y para eso está el Parlamento y para eso estamos los representantes políticos, para pactar, para negociar, para debatir, para acordar todas las cuestiones que importan a los ciudadanos españoles, pero creo que lo urgente y lo importante son planes de choque urgentes.
Y Pedro Sánchez tiene en su ejecutivo un frente abierto que tensiona su gabinete y que ha deparado en las últimas horas una rocambolesca cadena de declaraciones, podemos decir. Después de afirmar la portavoz del Gobierno que el ingreso mínimo no estaría hasta dentro de unos meses, ayer trascendió que Sánchez había pactado con Iglesias lanzarlo ya, a partir de mayo. Y Sara Ayuso, Madrid, el ministro responsable, el de Seguridad Social, ajeno a todo esto. Sí, de hecho ha reconocido esta mañana en una entrevista que se ha enterado del acuerdo por la prensa y también de que él, junto a Pablo Iglesias, hoy mismo iban a presentar esa medida en una rueda de prensa que finalmente no se va a producir. José Luis Escrivá ha enfriado el anuncio que hacía ayer el entorno de Pablo Iglesias de que esta renta mínima estaría en marcha ya en el mes de mayo. Dice que quedan semanas para su aprobación en el Consejo de Ministros porque faltan aún algunos flecos pendientes. La misma expresión que ha utilizado después Pablo Iglesias en sus redes sociales para evitar la confrontación con sus socios de gobierno, una confrontación más desde hace semanas que la que mantienen el Partido Socialista y Unidas Podemos por la velocidad con la que se está poniendo en marcha esta medida. La renta mínima para las familias más vulnerables sigue levantando suspicacias en el gobierno de coalición, la última después de que Pablo Iglesias haya fijado su puesta en marcha en mayo. A través de sus redes sociales ha dado por hecho un acuerdo para entonces, pero reconoce flecos pendientes. Los debe solucionar con el ministro de Inclusión, que se ha enterado del acuerdo por la prensa. Un último tira y afloja entre el PSOE y Unidas Podemos, que llega solo 2 días después de que la ministra portavoz vaticinase meses para su aplicación. No son medidas que se puedan improvisar, ni son medidas que se puedan diseñar de un momento para otro, porque son prestaciones que han venido para quedarse. Hay gente que tiene serios problemas para poner comida en el plato hoy y no puede esperar unos cuantos meses. Los ministerios socialistas llevan semanas defendiendo una tramitación más pausada. Uno de los hándicaps, aún por precisar, es el coste de la medida, que llegará a 1 millón de familias. Nosotros hemos calculado, y puedo anticipar un dato, que de los 1 millón de hogares, casi un 10% serán hogares monoparentales. El ingreso mínimo es uno de los compromisos del programa de coalición. Todo parece indicar que habrá anuncio antes de que se termine de perfilar su alcance. Hasta que no se apruebe ese ingreso mínimo, no conoceremos exactamente en qué consiste ni cuáles van a ser los requisitos. Pero se parece mucho a las rentas mínimas que ya existen en las comunidades autónomas y con las que parece que se podrá complementar. En el caso de Castilla y León, la renta garantizada va ligada a medidas para la reinserción laboral. A falta de conocer la letra pequeña del ingreso mínimo vital del Gobierno, esta prestación tomaría como referencia la renta mínima que ya ofrecen las comunidades autónomas y en la que Castilla y León fue pionera en 2011 con su renta garantizada de ciudadanía, una última red de protección a la que llegar, salvo excepciones, tras ser denegadas o agotadas otras ayudas, como el PIE, Programa Personal de Integración y Empleo, o Prepara, el programa de recualificación profesional. En nuestra comunidad la prestación es de carácter económico y social porque va acompañada de un proyecto de inserción y tiene como requisitos participar en programas de empleo y buscar trabajo activamente. Actualmente hay más de 30.000 beneficiarios. La cuantía básica es el 80% del IPREM, unos 430 euros. En Madrid es de solo 400 y en Cataluña 564. La idea de una renta universal sobrevuela a otros países, pero ni en Alemania ni en los Países Bajos mejora el empleo, y en Finlandia paralizaron un proyecto con 2.000 desempleados porque tampoco ayudó a encontrar trabajo. Sobre este ingreso mínimo se ha pronunciado también el Gobierno autonómico. Lo que la Junta de Castilla y León espera es que sea una medida consensuada por todas las comunidades y que no se apruebe de forma unilateral. Estamos a la espera de que el Gobierno nos aporte más información, porque de momento no tenemos información precisa sobre este asunto. Bueno, pues el Gobierno de España trabaja en la etapa que vendrá después, la de la desescalada, y desde Castilla y León también el Comité de Expertos prepara y diseña una propuesta para salir del confinamiento. Laura Zembranos, conocemos ya algunos de los criterios que se van a tener en cuenta. ¿Cómo podría ser esa desescalada? Buenas tardes. Poco sabemos de cómo será la desescalada. La Junta quiere que se haga por zonas, según criterios de casos activos y también según criterios de material que haya para frenar un posible rebrote. Lo que sí que conocemos es que se va a crear un grupo de expertos que estará presidido por Francisco Igea y en el que estarán miembros de las consejerías de Fomento, Economía, Empleo y Sanidad. Ellos serán los encargados de elaborar esa estrategia, aunque insisten, a día de hoy la desescalada no es posible.
será cuando haya pasado un tiempo suficiente sin casos nuevos. Y el momento ideal será, por tanto, diferente, y esa es nuestra opinión y es la que hemos trasladado y queremos trasladar también al comité de expertos, zona por zona, provincia por provincia, será diferente y ha de ser así, y entendemos que ha de ser así para que se produzca una reentrada en la normalidad. Cuando hablamos de desescalada ponemos instintivamente el foco sobre los niños, que son los que llevan sin pisar la calle toda esta cuarentena. Pero los psicólogos nos abren los ojos y nos dicen que hay otros grupos de edad para los que incluso es más necesario el poder volver a salir. María Jesús Álava Reyes, psicóloga, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De qué grupo de población estamos hablando? Pues estamos hablando de las personas mayores, que realmente han sido las grandes afectadas por esta pandemia, que son las que en mayor medida han visto pues, familiares, amigos, personas que han fallecido, las que no tienen ese recurso tan amplio que pueden tener los niños, los adolescentes con las redes sociales, las que estaban muy acostumbradas a que su principal fuente de satisfacción y de entretenimiento era salir, sentarse en un banco, poder hablar con amigos, compañeros, ver qué es lo que pasaba en la casa. Y sin embargo son los que están más asustados, con más miedo, más aislados y probablemente les tenemos ahí más abandonaditos. Hemos puesto el acento en los niños, ahora nos estás hablando de los mayores y otro grupo sobre el que también nos advertís es sobre los adolescentes. Sí, porque imagínate que se produce, por ejemplo, esas salidas, no es especialmente fácil. A veces decimos que seguramente los padres son los que estamos como más desesperados intentando que los niños salgan, que los propios críos, que realmente ellos cuando tú les das unas normas y cuando les dices, oye, no hay más remedio, ocurre esto, de verdad que reaccionan muy bien. Ahora, los adolescentes lo tenemos complicado. Imagínate una desescalada con adolescentes donde tú les dices, oye, se puede salir, pero se puede salir, imagínate, 20 minutos, media hora, no puedes estar en contacto con otra gente. ¿De verdad pensamos que esto no va a dar lugar a una serie de conflictos enormes que van a intentar hacer quedadas, que los padres les vamos a meter en una dinámica de preocupación de cómo consiguen que el adolescente vuelva de nuevo a la casa? Es decir, aquí el grupo de expertos de verdad que tendrán que planificarlo muy bien, porque si de alguna manera improvisamos, que quizás lo que se ha hecho hasta ahora en muchas de las medidas que se han tomado, esto puede ser muy peligroso. María Jesús, has investigado y escrito sobre el sufrimiento, la inutilidad del sufrimiento más en concreto. No sabemos aún ni cómo ni cuándo acabará el confinamiento, pero lo que los psicólogos nos recordáis es que debemos aprender a vivir el presente. Justamente, es decir, en este momento dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a empezar a salir luego? No, lo que hacemos es preocuparnos de lo que estamos haciendo ahora, es decir, ¿cuál es nuestra situación? Estamos en casa, estamos con niños, con adolescentes, con pareja, con personas mayores. Es fundamental que todos, absolutamente todos, formemos y hagamos un equipo, y aquí los niños suelen reaccionar muy bien, que hagamos una especie de contrato, de acuerdo de conducta, donde se distribuyan funciones, las cosas que tiene que hacer cada uno, los tiempos estimados, y a partir de ahí nos podamos centrar. Si estamos ya pensando constantemente en cómo va a ser, cómo vamos a empezar a salir, se nos van a hacer los días larguísimos. Y hay una cosa que tenemos muy difícil en este confinamiento y es la incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta cuándo se va a producir esa especie de salida hacia el exterior, en qué tipo de condiciones. Si estamos pensando constantemente en el futuro, no estamos viviendo el presente y probablemente estamos sufriendo y estamos sufriendo inútilmente. María Jesús Álava Reyes, psicóloga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y de verdad no nos olvidemos de los mayores. Si les protegemos bien, tengamos en cuenta que ellos en un momento determinado podrán tener también esas salidas programadas. Démosles los que necesitan. Con eso nos quedamos. El estado de alarma nos ha dejado en casa a todos y a nuestros coches o vehículos aparcados. Nuestros consumos energéticos han cambiado por eso y también los horarios. Se van a sorprender de cuál es el momento del día en el que baja especialmente el consumo de agua. La cuarentena ha cambiado nuestras rutinas. El consumo de agua ha caído en Castilla y León. Este descenso oscila entre un 5 o un 10%. El cierre de la industria en las últimas semanas ha arrastrado todavía más a muchas ciudades de la comunidad. Incluso llegando a descensos superiores, del orden del 12%, en ciudades mucho más industrializadas. Las gráficas también muestran nuestros nuevos hábitos cuando el reloj marca las 8 de la tarde y salimos a aplaudir. Pero a las 8 menos 5 empieza a notarse un descenso en el consumo y vuelve a recuperarse a las 8 y 5.
Y aunque pasamos más tiempo en casa, este gesto no ha remontado la caída que supone el parón empresarial. El consumo eléctrico se ha visto reducido en más de un 4% en el mes de marzo. Con nuestros coches aparcados y la movilidad reducida a mínimos, la venta de carburante ha caído hasta un 62% en el diésel y un 82% en el caso de la gasolina. Pararán 3 o 4 o 5 vehículos, todo más. Si antes podían parar del orden de 80, 90 suministros. En esta gasolinera de la autovía A62 tienen servicios mínimos. Pérdidas. Contrataban cisterna y media de carburante semanalmente. Desde que empezó el estado de alarma no han necesitado reponer. Estaban en el aire desde que se declaró el estado de alarma y las comunidades autónomas ayer decidieron. Castilla y León aplaza para 2021 las oposiciones de educación. La fecha está aún por concretar, pero lo que es claro es que se mantienen las 1.401 plazas de esa convocatoria. Son plazas para secundaria, formación profesional, música y artes escénicas. Y ellos, los miles de opositores que llevaban tiempo, años en muchos casos, preparando estas oposiciones, esperaban una decisión que por lo menos les aclarase a qué atenerse. Tenemos en directo con nosotros a Carlos de la Fuente, que es uno de estos opositores. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En tu caso eres profesor interino de Historia, así que venías conciliando como podías estudios y trabajo, pero hay compañeros, amigos tuyos, con una situación mucho más comprometida. Sí, nos ha pillado de distintas formas a los opositores y hay algunos que tenemos la suerte de estar trabajando de interinos, pero otra gente pues quiere acceder, digamos, a trabajar a través de las interinidades y les es imposible por no haberse convocado la convocatoria de acceso. Con lo cual, pues hay mucha gente que ha estado trabajando e incluso ha dejado otros trabajos para poder preparar las oposiciones o ha estado gastando su dinero en preparadores. Y ahora, pues ese dinero, digamos, invertido y ese tiempo invertido no sirve para nada. Porque estamos hablando de, como quien dice, un año más en blanco, ¿no? Porque las oposiciones de convocarse serían el próximo mes de junio, no este, sino el de 2021. Sí, esperemos que realmente se mantenga la convocatoria en 2021 y no pase nada raro. No sería la primera vez que se han desconvocado oposiciones, en el 2012 nos pasó. Y bueno, existe siempre el temor de a que realmente la convocatoria se mantenga realmente. Sí, porque, bueno, lo comentabas hace un instante, los opositores ya pagasteis, como quien dice, la crisis de 2008 y ahora estáis también pagando la crisis sanitaria del coronavirus. Sí, ahora realmente yo lo que pienso es que sí que hay causas más que suficientes para haber aplazado la convocatoria, debido a lo que es la crisis del coronavirus y básicamente porque posteriormente seguramente que venga una crisis económica. Y esto ya había pasado en el 2012 y ahora todavía yo creo que la situación es todavía más problemática, con lo cual considero que es lo correcto, aunque no, digamos, de cara a los intereses de los opositores en general, no haya sido lo más adecuado para nosotros en general. Lo que vosotros queréis ahora ya es una fecha que se mantenga, ¿no? Tú nos decías antes que hasta que no te veas sentado haciendo el examen no te lo crees. No me lo termino de creer. De todas maneras, habría que ver que, lógicamente, que aparte de mantener la convocatoria, me imagino que el próximo año habría un aumento de plazas, digo yo. Pero eso no lo sabremos. Hasta el último momento, incluso posteriormente, incluso a la convocatoria, siempre pueden pasar cosas. Incluso en la Constitución del 2012 en Andalucía, el Tribunal Constitucional suspendió la convocatoria una vez echadas las solicitudes. Bueno, pues esperaremos a ver qué sucede. Carlos de la Fuente, muchísimas gracias por atendernos y buena suerte. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El tapón en la gestión administrativa de los ERTEs va a provocar retrasos en los cobros. Habrá trabajadores que no cobrarán hasta el próximo 10 de mayo, un mes entero sin ingresos que les puede colocar en una situación muy comprometida. Nos lo cuenta desde Burgos la dueña de una zapatería que tiene a una empleada en esta coyuntura. Han pasado 32 días desde que Marlene cerró su zapatería situada en el centro de Burgos. Realizó un ERTE a su empleada y un mes después no ha cobrado la prestación. Ahora su trabajadora vive con su pareja y no recibirá la ayuda hasta el 10 de mayo. Ha cobrado lo que es la mitad de la nómina del mes de marzo, hasta el día 14.
está con medio sueldo y tienen que aguantar 2 meses. Cree que con estas medidas económicas la situación no mejorará en un futuro, tampoco para ella. Yo puede ser que facture mucho menos y aún así el contrato tiene que seguir. Otro problema añadido es que ya realizó la compra de la colección de invierno. Yo, por ejemplo, he anulado la mayoría de mis pedidos porque yo no sé lo que va a pasar. Yo hasta que no me ponga en marcha y no vea si voy a facturar lo suficiente, yo no me puedo arriesgar a hacer pedidos de invierno. Abrió su zapatería hace 2 años, pero fue hace 6 meses cuando creó la página web de su negocio. Ahora, gracias a la venta online, consigue recuperar el 10% de sus ingresos. Tener una web funciona, porque por lo menos para mis gastos básicos de agua, luz, teléfono, a mí no me va a faltar. Ahora, más que nunca, que el comercio se adapte a las nuevas tecnologías, puede conseguir, por lo menos, que resista esta difícil situación. Un nuevo avión con material sanitario para Castilla y León aterrizará hoy en el aeropuerto de Vitoria. Se trata de un Boeing 747, su capacidad equivale a la de casi 4 aviones. Trae 700 metros cúbicos de material de protección frente al coronavirus. El consejero de Fomento ha adelantado que, como este, continuarán llegando otros aviones para abastecer de material sanitario a nuestra comunidad. Estaremos a pie de cama las 24 horas del día, los 365 días del año. Los enfermeros de las residencias Cardenal Marcelo y Doctor Villacián, ambas en Valladolid y con un elevadísimo número de positivos, dirigen estas palabras y esta misiva a las familias de los usuarios de estos centros. Intentan tranquilizarles y también defender su trabajo. Pues hoy precisamente hemos visto a la UME desinfectando los alrededores de una de estas residencias dependientes de la Diputación de Valladolid. Es la Cardenal Marcelo en concreto, en la que han dado positivo más del 90% de los residentes. Y seguimos conociendo más detalles del estudio que se prepara para reducir los contagios entre sanitarios. Participan hospitales de Castilla y León, Ana Martínez, y más de medio centenar de toda España. Sí, muy buenas tardes. 62 hospitales de toda España, incluidos el Hospital Río Ortega de Valladolid y también el Hospital Clínico Universitario, participan en un estudio promovido por el Ministerio de Sanidad para evitar el contagio del coronavirus entre el personal sanitario. De momento se encuentran en la fase de reclutar a voluntarios. Necesitan unos 4.000 profesionales a nivel nacional para poder llevar a cabo este estudio, que duraría unas 12 semanas, y tras terminar se analizarían los resultados para saber si es realmente efectivo o no y si se puede llegar a evitar el contagio entre estas personas. Es un estudio único, no hay otro igual, y quiere llevarse a cabo en 62 hospitales de toda España. En el Río Ortega y en el Clínico Universitario de Valladolid ya han empezado a reclutar voluntarios. Hemos puesto un correo electrónico donde el personal que está interesado se está poniendo en contacto con nosotros, y nosotros lo que estamos haciendo es le vamos a dar cita, le vamos a explicar un poquito en qué consiste el estudio, se le hacen unas pruebas. Hemos difundido la información para todos los profesionales y esperando recibir participantes. De hecho ya tenemos 3. Hombre, yo creo que va a costar, porque a nadie le gusta tomar pastilla y media todos los días. Se necesitan 4.000 sanitarios que quieran someterse a un tratamiento de 12 semanas. Es un ensayo clínico muy bien diseñado, con 4 ramas, una rama en la que se le van a dar 2 comprimidos de placebo, que no lleva nada, otra rama que se da una medicación que previene de contagiarse el COVID, y otro placebo, otro con otro fármaco y placebo y otro con los 2 fármacos. Y vamos a ver de cada una de las ramas qué porcentaje de pacientes se transmite de nuestro personal se le transmite la infección y en qué rama se transmite más. Se trata de averiguar si hay fórmulas que puedan evitar el contagio entre estos profesionales. Nuevo repunte de contagios por coronavirus en España. En las últimas 24 horas se han confirmado 5.183 nuevos positivos, que suman un total de 182.816 casos nacionales. Esto supone 200 positivos más que los que se registraron ayer. En Castilla y León se ha producido también un repunte con 638 casos más, lo que supone un incremento con respecto a la jornada de ayer, cuando se contabilizaron 517 nuevos casos positivos.
Y así como están viendo, evolucionan las zonas de mayor incidencia de la pandemia en nuestra comunidad, con una mayor concentración de casos confirmados en las provincias de Valladolid, Salamanca, Segovia y León. En Castilla y León ya se han recuperado 4.924 personas. Desde ayer se han producido 29 muertes por COVID-19 en nuestra comunidad, donde ya han fallecido 1.401 personas por este patógeno. Comunidades autónomas como Cataluña han empezado a incorporar datos que les facilitan las funerarias para establecer el número de fallecidos por coronavirus. Laura Zembrano, sola de nuevo, ¿se ha planteado la Consejería de Sanidad tener esta fuente de información? No, Alejandra, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha explicado que la Junta de Castilla y León tiene otras fuentes de información y que todos los datos que reciben los cotejan con todos los departamentos que están implicados en la gestión de esta crisis del coronavirus, para que no haya en ningún momento margen de error. Dado desde el Instituto de Medicina Legal y Forense los certificados de defunción, que son los que estamos trabajando desde Salud Pública con sistemas de información y también con familia, triangulando estos datos para tener más datos reales, con lo cual nos parece que esa fuente de información es la que tiene que ser. Y todo ha cambiado tanto en estas últimas semanas que lo que iba a ser una dulce espera lo sigue siendo, pero también se ha convertido en un periodo en el que han aflorado dudas y también nuevos miedos para las mujeres que están en la recta final de su embarazo. Marta, desde Palencia, nos cuenta en primera persona cómo se prepara para ese momento. Vivir la recta final de un embarazo en confinamiento no es fácil. O sea, yo no salgo ni a tirar la basura por pánico a que esto pueda tener una consecuencia, ¿no?, en la niña. Así afronta Marta primeriza su 38ª semana de gestación. No sé muy bien identificar los síntomas que son normales, los que no. Sale de cuentas el día 26 y el miedo ha restado intensidad al sentimiento de ilusión, el que debiera predominar en uno de los momentos más importantes de la vida de una mujer. Miedo por mí y miedo por mi bebé. Miedo a contagiarme yo, a que se contagie mi pareja, mi marido y se lo podamos transmitir a ella. De momento poco sabe de cómo será su parto, pero ya le han asegurado que estará sola. El padre no iba a poder entrar al parto y bueno, tal y como estaba la situación, que iba a tener que dar a luz con mascarilla. Entiende la gravedad de la situación, que es necesario extremar las precauciones para evitar contagios en el hospital, pero pide empatía. Que nos hagan un test, que nos tomen las medidas de precaución, de protección que consideren necesarias, pero que no nos separen porque sí. A la espera de que su niña, Celia, llegue al mundo, a las 8 cada día y como la mayoría, aplaude a los sanitarios por el esfuerzo, los que serán, cuando dé a luz, sus únicos compañeros. Esta es Martina, nació el 24 de marzo en pleno confinamiento, así que de momento vídeos como estos son la única forma que han tenido sus familiares y amigos de conocerla. Yo di a luz y no hemos podido ver a nuestros familiares, ni hermanos, ni abuelos, ni padres. Y pues sí, se hace un poco difícil porque no sabes cuándo vas a poder salir ni vas a poder verlos. Abril nació el mismo día que Martina y ahora tienen que cuidarla en casa. Abril en casa, nada, le doy el pecho y luego lo único es que en la revisión que tuvo a los 10 días nos dijo la médica que saliéramos en casa porque ya hasta los 2 meses no le hacían revisión. Esa es lo más relevante. En Soria, además, hay al menos 5 gestantes que sí han dado positivo. La madre no puede transmitir el virus al feto, aunque sí hay riesgo de contagio una vez que los pequeños nacen. En caso de pacientes muy sintomáticas, lo que se recomienda es hacer extracción con sacaleches de la leche materna y administrarla al recién nacido por un cuidador, distinto a la madre. En principio, si la madre está asintomática o poco sintomática, con buen estado general se permite el alojamiento conjunto de la madre recién nacida en la misma habitación, en la planta de maternidad. De cualquier modo, con noticias como las de los nacimientos, la espera hasta el final del confinamiento se hace, sin duda, más llevadera. A 121 millones de euros asciende el paquete de medidas que ha elaborado el Gobierno autonómico para agilizar las ayudas a empresas y trabajadores afectados por esta crisis del coronavirus. Se incentivará la contratación y el emprendimiento.
de 430 euros para los trabajadores que no perciban ningún tipo de prestación o subsidio por desempleo. Establecemos una subvención de hasta 10.000 euros por cada contrato indefinido que se realice a trabajadores despedidos durante la vigencia del estado de alarma. En atención a los autónomos, se contienen ayudas para promover durante 6 meses la extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social. Luis Tudanca se ha reunido esta mañana con las organizaciones profesionales agrarias para analizar la repercusión de la crisis de la COVID-19 en el campo, un sector que ha demostrado su carácter esencial para garantizar la alimentación de los ciudadanos. Tudanca propone así a la Junta de Castilla y León una batería de medidas para ayudar al sector agrícola. Hemos propuesto que haya, entre otras cosas, un fondo de contingencia agraria para ayudar a los sectores más necesitados, con ayudas especialmente directas a algunos sectores como el de la patata, el del lechazo, el tostón, que están pasando por tremendas dificultades. También con planes para la mediación y el arbitraje, con los canales de distribución, que garanticen precios justos. Pablo Fernández, secretario general de Podemos en Castilla y León, ha enumerado las medidas socioeconómicas que deberán de ponerse en marcha para que nadie se quede atrás ante la posible crisis económica en la que desembocará el coronavirus. Que protejan a las personas y familias más vulnerables, que potencien los sectores más necesitados, como son autónomos, pymes, el sector primario, a nuestros agricultores y ganaderos, medidas que amparen a las trabajadoras y trabajadores que han sufrido un ERTE y que reactiven nuestra economía. Conectamos en estos momentos en directo con Moncloa. Comparece, como ya les habíamos apuntado, la portavoz del Gobierno para informar de esa ronda de contactos que de forma telemática ha iniciado el presidente del Gobierno con otras formaciones políticas. De ver de qué forma establecemos estímulos económicos que permitan su relanzamiento. En segundo lugar, porque ha sido prioridad de este Gobierno, y así lo han expresado también el resto de fuerzas políticas, que nadie se quede atrás dentro de esta crisis, después de esta epidemia, y por tanto podamos proteger a los colectivos más sensibles, a los colectivos vulnerables o los colectivos que tienen más dificultades para poder integrarse en el mercado laboral. Y, en tercer lugar, la revitalización, la reconstrucción del estado del bienestar con sus pilares fundamentales, sobre todo la sanidad, la educación, la dependencia, la atención a nuestras personas mayores, también la atención a la infancia, de manera que podamos abordar un gran acuerdo de país que permita poner los consensos, los cimientos para que las políticas públicas que se desarrollen. Bueno, pues es la señal en directo, como decimos, desde Moncloa, informando sobre esa ronda de contactos que ha iniciado el presidente del Gobierno de cara a alcanzar unos nuevos pactos de la Moncloa. Y los autónomos afectados en Zamora por el cierre de sus establecimientos podrán acogerse desde hoy a las ayudas que aprobó el lunes su ayuntamiento. El Pleno, reunido telemáticamente, aprobó por unanimidad 1 millón de euros para lo que ha llamado el programa Relanza. La previsión es que el grueso de esta cantidad llegue a autónomos del comercio, la hostelería, la cultura y también la venta ambulante. Sobre todo, recibirán entre 300 euros por reducción de ingresos y 500 si han tenido que cerrar. Y continúan las ayudas por parte de las empresas. La compañía Naturgy se compromete a regalar reparaciones eléctricas y de gas gratis a los sanitarios y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De esta manera quieren agradecer la labor a todo el personal que se encuentra en primera línea en la lucha contra la COVID-19. El presidente de Canadá, y miramos ahora fuera de España, ha anunciado que las restricciones podrán prolongarse algunos días más y en Estados Unidos Donald Trump publicará hoy recomendaciones para comenzar la reapertura económica. Trump asegura que ya han atravesado el pico de la pandemia, con lo que es momento de volver a la actividad, a pesar de que ya son más de 30.000 los fallecidos. En Francia alcanzan los 17.000, aunque por primera vez empiezan a bajar el número de hospitalizaciones. La ONU ha vuelto a insistir que África sufrirá el mayor impacto por la COVID-19.
Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. El confinamiento ha dado sus frutos en lo que a movilidad se refiere. El tráfico de acceso a las ciudades ha descendido un 67%. Lo mismo ocurre con el fronterizo, que ha caído un 73%. En lo que se refiere a viajes de largo recorrido, han bajado un 60%. Es solo un ejemplo. El pasado 10 de abril, más de 31 millones de personas en toda España no se movieron a más de 500 metros de distancia. Se han reducido exponencialmente los desplazamientos y el transporte debe cumplir con unos requisitos muy concretos en este estado de alarma, aunque en algunos casos se lo han saltado literalmente y además con cierta picaresca. Seguimos teniendo ejemplos. Uno de ellos lo hemos encontrado en Zamora, donde han detectado un autobús portugués lleno que viajaba a Centro Europa. En esta crisis del coronavirus se ha repetido hasta la saciedad que lo más importante es la cuarentena social, cumplir las normas y mantener las distancias, pero lo que van a ver son fotografías de un autobús que el pasado martes por la tarde paraba en la 52 la Guardia Civil de Puebla de Sanabria. Autobús lleno procedente de Portugal que para cruzar la frontera había utilizado la picaresca. Habían pasado todos los pasajeros en dos autobuses para cumplir con la normativa, pero en terreno español habían vuelto a reubicarlos en uno solo. Un autobús que además no iba a hacer un viaje corto, iba a ir de Portugal a Suiza, haciendo escala en Francia. Eso sí, tras pararlos cerca de Puebla de Sanabria, fueron devueltos a Portugal. Sin lugar a dudas, uno de los beneficios del confinamiento está siendo la disminución de la contaminación. La calidad del aire ha mejorado notablemente. De hecho, en Madrid se han alcanzado niveles de polución a los que no se llegaba desde hacía 10 años. Aquí vemos Madrid vestida con su habitual boina de contaminación. Pero ahora la capital de España luce así. Lo hemos visto estos días en los mapas de las grandes ciudades europeas. Es el dato positivo que nos deja el COVID-19. El dato más relevante se refiere a los óxidos de nitrógeno, en los cuales se ha producido en las ciudades europeas una disminución alrededor del 50%. Lo vemos en nuestras ciudades, ha bajado el tráfico rodado y con él los contaminantes que desprende. Hablamos aproximadamente de una bajada del 50% de la contaminación en Valladolid. Y eso se refleja en las gráficas. El color azul representa la evolución de dióxido de nitrógeno desde el mes de marzo en Valladolid. El dióxido de nitrógeno podría haber estaciones con 80 microgramos, ahora hay 20, o en partículas, por ejemplo, se puede haber pasado de 40 a 15 en algunos de los casos. Pero la contaminación volverá al ritmo que lo haga la actividad de nuestras ciudades y por lo tanto el calentamiento global seguirá su curso. Que veremos si con la crisis económica pues muchos de los objetivos que se habían propuesto de aquí a unos 10 años, que es muy corto plazo a nivel de calentamiento global, pues se puedan llevar a cabo. Los expertos reclaman una vez más medidas estructurales para conseguir menos contaminación y más salud. Y también seguimos viendo iniciativas que nos animan en este confinamiento. Esto que escuchan ha sido compuesto por un colectivo de músicos de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro y lo han hecho con un propósito: promocionar el consumo local para el momento en el que finalice el estado de alarma. Colores de mercado es el título de la canción. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Abrimos ahora página deportiva. La Federación de Castilla y León de Fútbol ha trasladado a todos sus clubes la propuesta de finalización rápida de las competiciones no profesionales elaborada por la Federación Española. Al no haber descensos, todas las categorías verán incrementado el número de equipos, una saturación del calendario que inquieta a los clubes. La Territorial de Castilla y León da el visto bueno a la propuesta de la Federación.
Estamos conformes con que la temporada se finalice. Una de las grandes preocupaciones reside en saber cómo se va a reestructurar la Segunda B. Al no haber descensos, la categoría pasará de 80 a 96 equipos el próximo curso. El Deportivo, de cara a la temporada que viene y a la siguiente, que acarrearía mayores descensos y un mayor sacrificio y un mayor esfuerzo por parte de los clubes. Y por otro lado, porque también está en el aire lo que pueda suponer esos 18 clubes en el reparto de los apoyos económicos que tiene la Federación para esa categoría. Mate apuesta por una profunda remodelación de la división de bronce, sin renunciar, eso sí, a los filiales. Le dan importancia a la categoría. Es bueno también para los futbolistas de esos equipos el cumplirse contra futbolistas de los equipos que ahora conforman la Segunda B. El desenlace del campeonato en el grupo octavo de tercera también tendrá damnificados. Al jugarse el playoff en campo neutral, el Zamora no tendrá factor campo pese a su condición de líder. Fuera de la lucha por el ascenso se quedaría el Burgos Promesas, segundo al término de la primera vuelta y ahora quinto. La crisis del coronavirus, eso sí, no debería llevarse por delante a ningún club de Castilla y León. La crisis nuestra importante ya la pasamos con la desaparición de grandes equipos de nuestra comunidad, y que en estos momentos nuestra situación nos permite vivir ese tema con un poco más de tranquilidad. La próxima semana, el fútbol español dará ya una respuesta definitiva. La Federación Española de Fútbol tiene pensado un criterio de clasificación para competiciones europeas en caso de que la Liga no pueda reanudarse. Barça, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad jugarían Champions. Getafe y Atlético de Madrid disputarían la Europa League. A esa competición se sumaría el Athletic si finalmente no se disputa la final de la Copa del Rey. Los clubes de la Liga LEP Oro de baloncesto defienden la cancelación definitiva de la competición. En lo que hay más divergencia es en el debate sobre los ascensos y descensos. El Carramimbre Valladolid, líder, defenderá sus opciones de estar la próxima temporada en la ACB. Tras la reunión telemática mantenida entre la Federación Española de Baloncesto y los representantes de los clubes, se reflejaron algunos puntos en común, como que todos en la LEP Oro están de acuerdo por unanimidad en que debe darse por finalizada la competición. Todos estamos de acuerdo que hay que cancelar la liga para que los clubes puedan hacer un balance, cerrar las cuentas y ver dónde estamos económicamente para hacer una ruta de viaje de cara al año que viene que se avecina muy complicado para todos. Sin embargo, donde se han mostrado las discrepancias es en la forma de hacerlo, es decir, en si habrá o no ascensos y descensos. La Federación es partidaria de que los dos primeros asciendan a la ACB, pero la mayoría no opina lo mismo. El Carramimbre defenderá su derecho a llegar a la ACB después de haber sido líder en 19 de las 24 jornadas disputadas. Hemos sido líderes durante muchos meses y la gran mayoría de la temporada, y se ha jugado más de un 70% de los partidos. Otros no están de acuerdo, otros quieren jugar en otra fecha, la cual pues me parece bastante osado ahora pensar en jugar al baloncesto. Ahora la Federación enviará un formulario a todos los clubes para que estos expongan de forma individual su postura y tratar de encontrar así el consenso necesario para cerrar la temporada. La próxima semana volverán a reunirse. Los clubes de la Liga Sobal de balonmano han decidido por mayoría finalizar la competición en el mes de junio, con partidos a puerta cerrada, siempre que se cuente con el permiso de las autoridades sanitarias y del Consejo Superior de Deportes. Si no puede reanudarse la competición, se respetará la clasificación actual y no habrá descensos. En este caso, el Ademar León sería segundo, el Balonmano Nava noveno y el Atlético Valladolid décimo. Presidentes de 8 asociaciones de federaciones deportivas de todo el país han puesto en marcha el Plan Marshall para reactivar el tejido deportivo. La crisis de la COVID-19 pone en serio riesgo la viabilidad de algunos clubes. En Castilla y León hay más de 4.000. Es necesario un plan de acción urgente y valiente, dicen, basado en 3 pilares: dinero, personal y cooperación. AFEDECIL pide a la Junta de Castilla y León que modifique el apartado de la Ley del Deporte sobre la titulación de los monitores. Pues así nos vamos a despedir, llegamos al final. Más información esta tarde a las 8:30 y no se olviden de la programación educativa a partir de las 4:15. Nos vemos mañana. Feliz tarde.